¿Quién es mi prójimo? Hay momentos en los que hacemos una pregunta, no porque estemos buscando, sino porque estamos tratando de resolver algo silenciosamente dentro de nosotros. La pregunta suena correcta, suena reflexiva, incluso suena espiritual, pero debajo de ella muchas veces hay algo más, un deseo de definir, de medir, de entender dónde está el límite. Había escuchado el intercambio comenzar un poco más adelante en el camino. Un intérprete de la ley se había puesto de pie y se dirigió directamente a Jesús. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lucas capítulo 10, versículo 25. Era un tipo de pregunta familiar, una que muchos habían hecho de diferentes maneras. Jesús le respondió como solía hacerlo, llevándolo de vuelta a lo que ya sabía. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Lucas capítulo 10, versículo 26. El intérprete respondió bien. Las palabras salieron con facilidad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10, versículo 27. El oyente se encontró asintiendo. No había nada con lo que no estuviera de acuerdo. Era claro, era correcto. Jesús lo afirmó. Has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Lucas capítulo 10, versículo 28. Por un momento parecía completo, pero el intérprete no se retiró, pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Lucas capítulo 10, versículo 29. El oyente sintió que la pregunta se asentaba, sonaba razonable, incluso necesaria. Si el amor era el mandamiento, entonces seguramente importaba saber dónde se requería ese amor. ¿Quién califica? ¿Quién está dentro? Se encontró esperando la respuesta. Jesús no respondió con una definición. Comenzó una historia. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores. Lucas capítulo 10, versículo 30. El camino era conocido, peligroso, aislado en algunos tramos. El tipo de lugar donde los problemas podían aparecer rápida e inesperadamente. El hombre de la historia fue dejado medio muerto. Luego vino el sacerdote. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino. Lucas capítulo 10, versículo 31. El oyente se inclinó ligeramente mientras la historia avanzaba. Un sacerdote sabría qué hacer. Un sacerdote entendería la ley, reconocería la necesidad. Pero cuando vio al hombre, pasó por el otro lado. El oyente sintió una pequeña pausa dentro de sí. No terminaba de encajar. Aún así, las explicaciones llegaron fácilmente. Tal vez iban rumbo al templo. Tal vez ya había personas esperándolos, contando con ellos para ofrecer sacrificios, para enseñar, para guiar. Tal vez habían sido llamados para resolver algo importante, algo que no podía retrasarse. No era difícil imaginarlo. De hecho, parecía responsable, incluso fiel. Seguir adelante, mantenerse enfocados en lo que ya se les había encomendado. Esos pensamientos no habían parecido incorrectos en ese momento. Habían parecido razonables, medidos, necesarios, y en algún punto les permitieron pasar de largo sin detenerse. Luego vino el levita. De igual modo, un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado. Lucas capítulo 10, versículo 32. Otra vez la misma respuesta. Otra vez el mismo pasar de largo, y otra vez esa sensación silenciosa de que debía haber razón, algo que hiciera que tuviera sentido. Entonces la historia dio un giro. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba. Lucas capítulo 10, versículo 33. La palabra se sintió diferente. Un samaritano. El oyente lo percibió de inmediato, no de manera ruidosa ni evidente, sino como un cambio sutil. Este no era el que se esperaba que hiciera lo correcto, no era el que llevaría el peso de la historia. Y sin embargo el samaritano no pasó de largo, y cuando lo vio, tuvo compasión. Lucas capítulo 10, versículo 33. No hubo pausa, no hubo distancia. Se acercó a él, vendó sus heridas, derramó aceite y vino, lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón, se quedó. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al mesonero. Lucas capítulo 10, versículo 35. El oyente casi podía verlo desarrollarse, no como un solo acto, sino como una serie de decisiones. Cada una requiriendo algo, tiempo, riesgo, recursos, atención. Nadie le había pedido que se detuviera. Nadie le había exigido que se quedara. Y sin embargo lo hizo. La historia llegó a su fin y Jesús devolvió la pregunta. ¿Cuál de estos 3 te parece que probó ser prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? Lucas capítulo 10, versículo 36. La respuesta era clara, tan clara que no necesitaba decirse en voz alta para saberse.
El oyente la sintió antes de que el intérprete respondiera, el que tuvo misericordia de él. Lucas capítulo 10, versículo 37. Notó las palabras. No dijo samaritano, solo el que. Y en ese momento algo cambió. La pregunta del principio regresó, pero ya no se sentía igual. ¿Quién es mi prójimo? Ya no sonaba como una búsqueda de entendimiento. Sonaba como una búsqueda de límites. Sintió que volvían los pensamientos anteriores, las explicaciones silenciosas, las razones que habían parecido tan correctas. No habían sido descuidadas, no habían sido crueles, habían sido cuidadosas, reflexivas, justificadas. Pero ahora, estando ahí, se sentían diferentes. No porque alguien le hubiera dicho que estaban mal, sino porque podía ver hacia dónde conducían. No había estado mirando al hombre en el camino, había estado buscando una manera de pasar de largo. La voz de Jesús permaneció firme. Ve y haz tú lo mismo. Lucas capítulo 10, versículo 37. No siguió ninguna explicación, no se trazaron categorías, no se ofrecieron excepciones. La multitud comenzó a dispersarse, el momento soltándose lentamente mientras la gente seguía su camino. El oyente permaneció allí un momento más. El camino de la historia seguía en su mente, el hombre tendido, los que pasaron, el que se detuvo. Y luego silenciosamente comenzaron a surgir otros caminos, momentos que parecían pequeños, momentos que habían pasado rápido, momentos en los que detenerse habría costado algo. No los había considerado decisiones en ese momento, solo parte del día, solo cosas que no se podían evitar. Pero ahora ya no se sentían tan lejanos, no porque todo se hubiera aclarado de repente, sino porque algo sí lo había hecho. Mientras reflexionas en esta enseñanza hoy, considera cuántas veces nos encontramos preguntando dónde está el límite, en lugar de cómo se vive el amor. ¿En qué momentos hemos buscado razones que hicieron que pasar de largo pareciera razonable? ¿Y dónde podría Jesús estar invitándonos a ver de manera diferente? No redefiniendo quién califica, sino convirtiéndonos en personas que se detienen. Si estás dispuesto, comparte tus reflexiones o preguntas en los comentarios para que podamos aprender y caminar juntos en este proceso.